Mi situación mía fue muy difícil porque crecí de huérfano. Tenía yo 4 años y medio cuando se murió mi papá, me quedé solo. Por la situación de mucha discriminación, no tengo dónde vivir, no tengo tierra. Tenía un poco de tierra que me dejó mi padre, pero quitaron otros que son listos, lo empezaron a vender. Por esa causa empecé a ir en la costa sur, para ir a trabajar. De los 10 años de vida aquí en este mundo empecé a salir a trabajar, para buscar la vida donde se puede ganar un poco. Porque en esos tiempos en las aldeas no se ganaba mucho, se ganaba 25 centavos, 20 centavos. Pero en la costa sur se ganaba, según nosotros pues, se ganaba 80 centavos. Es lo que se ganaba en corte de café, es donde empecé a ir primero. Viendo de que no se gana también, pensando ya 8 años, cambié donde irme nuevamente otra vez. En 1966 es cuando cambié donde trabajo, porque viendo que también todo es igual, no se gana en corte de algodón igual, es más sacrificio. Allí te envenenan, los aviones pasan fumegando sobre uno y no hay vida tampoco. Entonces, y eso es la situación que yo vi allí en ese lugar, por ejemplo, en Montañesa, es en Gomera, Escuintla, arribita Tiquesate. Ahí estuve trabajando corte de algodón, en Río Linda, Parijuyú. Son estos lugares donde estuve trabajando en corte de algodón, donde sí discriminan los caporales. Con tantito de algodón que queda, te mandan de regresar otra vez o te maltratan. Si no puedes hablar, te maltratan como bobo o mudo o tartamudo, cabrón, te dicen ellos. Es dolorosa, pero lo mismo también, uno como en ese tiempo todavía no hay escuelas en las comunidades. Lo que era nuestros pueblos, nosotros allá en el lugar, igual todos. Allí donde empecé a conocer todos los hermanos en diferentes departamentos. Llegamos a conocernos muchos. En 73 estuvimos en las manifestaciones en la costa sur. Por lo mismo que por bajo salario, con los sindicatos nos organizamos para reclamar, para que sea quintal todo el trabajo, por lo menos corte de café y algodón, se puso en quintal todos. Pero fue una lucha fuerte también, porque si no hay organización, no podemos reclamar nada. Tuvimos que hablar con los inspectores de trabajo para que se baje todas las cajas que tienen el corte de café. También en el algodón igual se sube un poco el precio. Se emparejó más o menos, pero no llegó a Quetzal tampoco, solo 80 centavos. ¿Cuánto es lo que podemos ganar? No se gana casi nada. No se resuelve lo que uno necesita, ¿verdad? Entonces es lo que yo vi en ese tiempo que estuve trabajando durante estos años de 76 y 73. Y es todas esas situaciones he ido siempre, en cada finca. Estuve también en Barberena, en corte de café. Allí llegué, en Pueblo Nueve Viñas también estuve yo trabajando allí. Yo soy originaria de Huehuetenango, San Ildefonso, Ixtahuacán. Y ahí estuve y después, como en Ixcán, pues hay tierra, ahí salió, ahí se encontró, entonces nos bajamos a vivir en Ixtahuacán chiquito, en Ixcán. Entonces ahí estábamos cuando llegó el conflicto armado. En el 70, ahí estamos, allí ya, o sea, en el 80 ya, ahí vivimos, allí, pero ahí ya cuando empezó pues el conflicto, primero pues decían que
los soldados cuando llegaban en las aldeas, llegaban como guerrilleros. Decían que nosotros venimos como somos guerrilleros, decían ellos, pero son soldados. Entonces después la gente, pues hay unos que decían sí, entonces lo llevaban, lo secuestraban. Y a los que decían que no, entonces no. Pero ya después, entonces desde en el 80, sí empezó pues a matar, a secuestrar a los dirigentes. Ya fue ya en el 81, pues ya hay más la situación. Entonces ya empezaron pues a jalar jóvenes o a secuestrar pues los dirigentes, digamos. Y ahí cuando ya fue, sé que fue ya en el 80, pues ya es más así conflicto. Bueno, como yo pues ahí en el 70, en el 79, cuando yo me fui en la montaña. Entonces ahí lo vi pues, que empezaron las comunidades así a ver pues la situación que está dura. Entonces nosotros pues como tenemos dirigentes que nos orientan, entonces hay que ir ahora a orientar a la gente, que si hay gente llega que no responde, hasta que lleguen los que son conocidos, son organizadores, digamos, de la comunidad, de las aldeas. Pero si no son, no hay que responder. Entonces fue su defensa de la gente, ya no siguieron así muriendo muchas personas. Solo los que no sabían nada se chocaban en el camino y preguntaban, ayer pasaron contigo, empezaban a temblar y solo por eso se llevan la gente. Entonces eso fue así en el tiempo, pero ya cuando llegó en el 80, pues yo estaba en la montaña y ahí donde empezó pues en el 80, en el 81, ahí fue la masacre cuando mataron mucha gente ahí en Pueblo Nuevo. Todos los dirigentes así de la Junta Directiva se murieron y las comunidades, como es un pueblo, es un día y domingo, tan junta toda la gente, lo encerraron. De ahí fue un día, el 14 de marzo. Entonces ya de ahí se fueron y hasta que llegaron en Mayalán, pasaron en Mayalán, pero ya en Mayalán, porque ya hay orientación, ya dicen con la gente, mira, salgan de sus casas, no van a estar en sus casas, porque al estar en sus casas viene el ejército, ya es tierra arrasada, lo llevan. Pero ¿qué hicieron la gente? Los que escucharon, salieron, vivieron. Y los que no, ellos solo mentiras están diciendo. Casa es cierta, decían la gente, pues quedaban en sus casas. Cuando llega el ejército, lo mataban de una vez. Entonces ya de ahí, ya cuando siguió así la guerra, hasta que llegaron en la frontera, y ya la gente, todos en la montaña, y ya de ahí después empezaron pues a organizar la gente ya para salir ya en México, pues, en el 82. Ya de ahí, todas las casas lo quemaron los soldados. Donde están la gente ahí en sus casas, miren, hermanos, gracias que ya vinieron, decían los soldados, lo jalaron, lo tiraban adentro y lo empezaban a cerrar la puerta y a prender fuego a la casa. Empezaba el humo ahí de la gente gritando adentro, pero allí ya no hay salida. Y ya los que entendieron, pues no importa, nada, no sacaron sus maletas, toda la cosa que jalaron sus manos, sus niños, salieron. Hay aldeas donde sí, se fueron todos, y hay aldeas donde quedaron unos 4 o 5 así personas. Y hay donde hubo así masacre, pues sí murieron bastante. Entonces eso fue pues así ya en el 82, pues ya la gente pues se fueron así retirando poco a poco así en México. Hay donde así cuando cruzaban el camino estaba el ejército así en busca, se morían 2 o 3 personas. Son los que iban adelante, estaban defendiendo. O a veces el ejército no se mostraba, cuando miraban que ya la gente estaba cruzando, ahí salen. Pues ahí los que iban adelante, los que venían atrás, a veces regresaban atrás, se iban adelante, pero los que están ya así enfrente, allí se morían. Y mucha gente se murieron pues cuando fue el traslado para el refugio así en México. Y ahí como nosotros nos quedamos así en la montaña ahí con la CPR, ahí estuvimos ahí con la CPR y ya después ya fue en el 86 o en el 87,
como ya ahí ya no se podía así vivir, entonces ahí nos fuimos arrimando así afuera. Yo era del área, era analfabeto, era del campo. En 1955, 60, era yo jornalero en la costa sur, por toda esa área, Escuintla, Mazatenango, Retableu, Guatepeque, hasta la frontera. Pero sentí de que como que calmaba, pues, como ya dijeron nosotros, la explotación, pues, los empresarios capitalera, algodonera, pues bueno, aunque no es obligado, pero como la misma situación nos obliga, no hay económico, no se puede vivir como maya que somos. Entonces, de todas maneras, tenemos que buscar el área de ellos en las fincas. Pero es un poco triste, ellos no le daban la comida, una persona misma tiene que ver cómo va a trabajar con ellos, y a pesar de que son trabajadores de ellos, que no le daban la comida, uno mismo tiene que buscar su comida. Y un poco más triste, pues cada 8 días hay que fumigar insecticidas sobre uno, pero tuvimos que aguantar eso. Entonces ya haciendo ya los pasos, entonces en los años de 60, 65, donde el gobierno en aquel tiempo pues se desplegaron ya sus trabajadores, ya se cambia ya otro proyecto. Entonces en aquel tiempo pues el indio del gobierno pues se desplegaba sus ingenieros ya para derechar en ambas partes, pues en cada municipio, en cada departamento, sin saber nada, sin consultar nada a los pueblos mayas. Entonces los pueblos mayas solo se quedaron asustados. Ya los ingenieros pues derechaban en todas partes, pero después escuchaban de que era sacar petróleo, era sacar oros, minas en oro, porque hay varias clases de oro, y ese era el objetivo. Pero los mayas pues sin saber nada qué es lo que va a pasar. Pero después de eso, cuando le dieran cuenta, ya empiezan ya los desalojos. Ahí donde la gente pues, el pueblo se levantara. ¿Y qué es eso? Entonces, desde aquel tiempo, pues, se empezó un poco la situación más dura. Entonces, ya cada grupito donde hay amenazas, se organizaron. Y así fue amenaza de explotación paso en paso. Y en aquel tiempo, porque el famoso extragobierno Reyes Mon, porque ya gobernó 2 periodos, es la segunda que fue en 80. Él ya había gobernado un tiempo más antes. En el tiempo de él, donde empezó ya las amenazas, pues, después salió él, entró otros coroneles en tiempo de García, son los que le llaman del gobierno después de ellos. Y así se empezaron. Ya empiezan ya las amenazas ya de muerto, ya con armas. Y eso es lo que nos obligó en la gente pues organizaron. Y empezaron ya los conflictos armados. Y lamentablemente pues llegó otra vez el rey Simón en su poder, ahí donde él pues empezó tierra arrasada. De lo que va a ser el Fuerza Avanzada de Combate en la zona militar número 22. Esto estamos dando plazo a aproximadamente dentro de un mes que esté entrando este batallón al tercer pueblo. Mientras tanto,
Total es de que lo que perseguimos con el fuego de artillería es no solo hacer fuego de hostigamiento. ¡Fuego! ¡Fuego! Una estrategia terminar con todos los mayas, pero no pudo, de que sí masacraron tantos pueblos guatemaltecos mayas, pero no pudo arrancar su raíz y así solo defender así políticamente. Esa es la situación del pueblo maya en Guatemala. Nosotros crecimos en las fincas, por decir. Después que nací en el municipio, como a los 7 años que yo tenía, empezamos a caminar en las fincas con mis padres, porque no podíamos vivir, la familia era grande, mis padres tenían que trabajar para poderse ganar la vida y podernos mantener a nosotros, ya que éramos 8 hermanos. Y en el pueblo pues mi papá no tuvo ni una profesión, él era analfabeto. No le gustó estudiar, hermanos de él sí estudiaron, pero él no le gustó estudiar. Entonces tuvo la suerte de tirarse a las fincas a ganar con los finqueros, por lo menos en la finca del coronel Estrada, donde yo ya me acordaba, le ofreció a mi papá, finado papá, sueldo atractivo y raciones semanales. Y al final de cuentas solo raciones daba a fin de semana, lo que daba 1 libra de sal, de cal, 1 botella de gas, 5 libras de maíz y 1 de arroz. Era todo lo de la semana para 10 personas. Y el salario que él ofreció era de 10 centavos, 5 centavos a 10 centavos, pero nunca lo recibió mi padre. Estuvo encargado de cuidar la finca, cuidar el ganado, pero no recibía sueldo. Cuando él reclamaba de sueldo, la respuesta del dueño era desalojarlo. Tuvimos, me acuerdo, como 1 año en esa finca, es en el municipio de Salamá. Pero como no pagaba el dueño, era un coronel, no le pagaba, se vio obligado a traernos hasta Cobán. Fui a trabajar en un lugar en Costa Sur. Ahí sí fuimos, pero ¿por qué la necesidad de mandar uno a trabajar donde pues dice que decía del costa hay pisto, pero no hay pisto, hay pisto, pero hay que saber ganar pisto, pero no es mucho pisto, gana a la quincenal, 7 quetzal nomás, al quincenal. Si tenés tarea, ahí te comí otra vez, si no hay tu tarea no te como otra vez ahí, sí, ahí sí entonces tuve que luchar. Y la tarea, ¿cuánto tarea nos da el patrón, el caporal? 3 cuerdas por una tarea y a 30 varas cada cuerda. Tienes que entregar 90 varas diario. Así fue en las costas. ¿Sí? Entonces la gente campesino levantaron también a hablar con los caporales, con los patrones. Pero el patrón no nos da caso. Que mi reporte que está hablando de esos coches, nos trata de coches, nos trata de animal. Como no sabemos nada del Castilla, algunos hablan un poco Castilla, hay que son miembros de comunistas, así hablan las autoridades ese tiempo. ¿Sí? Son comunistas, tratan. Así fue, entonces ya de la gente pues puse a pensar que nos trate de animal, nos trate de coche, por ganar 7 quetzales al quincenal. Sí. Pero el tarea tiene que ser la pura fuerza. Hay 2 clases de trabajo. Hay un trabajo van a hacer surco rompido. El surco rompido se quiere ganar. El monte regada es un poco favorable. Por la gente sí gana otro poco, que solo 7 que sale al quincenal. Sí.
Pero al fin nos trata de coche, pues la gente solo está viendo la gente. Sí. Cómo nació, pelea pues por la necesidad del trabajo, el patrón. Sí. Entonces la gente escuchó así como maltrata, entonces organizó la misma trabajador otra vez. ¿Qué vamos a hacer? Ni modo, todavía vamos a quedar bajo el mandato de esta gente. Buscaron un compañero, fue a buscar un señor del pueblo, ¿cómo se llama? Un inspector de trabajo. Ahí llegó la gente con su necesidad a hablar. ¿Y qué pasó? Y cuando llega allá, el patrón, es cierto, la ley se cumplió a hacer. Ya el patrón, pues, cuando mira así, ya tentó a molestar, entonces ahora sí, nos mira como animal. Ya no nos vale nada, sí, ya nos da comida, sí, así fue. Pero ese día solo gana 7 que está las quincenas, poco hay, y trabaja mucho. El trabajo nos busca un poco hablar con los dueños. Ya llegó el patrón, otra vez llegó a ver cómo está el asunto. El patrón viene muy enojón con sus militares. Trae sus militares, su seguridad, con la gente, amenazó a la gente. Pero gracias a la gente que no saben del castillo, pero sí, aguantó. Sí, aguantó. Al fin luchó la gente más y más. Mientras que el patrón está haciendo, mientras la gente también está luchando. ¿Cómo? ¿Cómo entró el 80? Dice mi compañera ahí, no entró 80 por jalando de mente, no. Costó llegar poco. ¿Sí? No era de 80, antes era de barato. Por 3 cuerdas por una tarea de la peinada. ¿Sí? Ya del caja tampoco no es del 80. Barato el jornal. ¿Sí? Después de la tarea del peinado, entonces si una cuerda que tiene es puro cadena. Su cuerda cuando se moja por el agua no se estira. ¿Sí? Entonces se dan cuenta toda la gente, pues entonces hicieron la gente un llamado de atención al patrón porque hace esa ley. Porque es muy grande. Pero el patrón no le da caso. ¿Qué deportes habla esos coches? Son coches tras de la gente antes. ¿Sí? Bueno, está bien, los coches lo aguantó de escuchar qué dice el patrón. Sí, pero la gente van luchando, pensando qué van a hacer. Sí, al fin logró quitar la cuerda. Quitaron la mitad tarea, pero quedó cuerda media por tarea. Sí. Solo así, pero no quedó así, pero va a pelear atrás, va a amenazar atrás. Sí, hay muchos compañeros lo mataron por solo porque hablaron la gente. Sí. Así fue ese tiempo. Ya cuando viene el corte de café hicieron un caja grande, así no tiene medido. Tiene que juntar un costal de café bien lleno, hasta no sale caja ahí, solo va hacia el costal grande, sin pesar nada. ¿Sí? Caja, dice, hasta que si no viene tu costal no sale tu caja. ¿Sí? Pero la gente va bien y la gente también, ¿cómo está? ¿Qué hicieron la gente? Hicieron su organización, la gente otra vez juntaron un pisto, compraron un romano, la gente, la población. Y ahí sí llegó el café. ¿Cuántos libros hay de este costal grande? Y solo un costal sale por una caja del patrón. Cuando empezó la gente, 180 sale un costal. 80 libros están hueveando el patrón. ¿Sí? Hasta ahí empezó a hablar el patrón. Esta gente están hablando puro comunista. El patrón buscó sus comunistas, no la gente. Él está buscando sus comunistas. Pero la gente no está hablando derecho del trabajo. Así fue, por hablar trabajo, por hablar sueldo. Ese es donde fue un poco enojado el patrón. No quiere que molesta, porque sabes, el patrón ese son grupos de los que tiene el gobierno. Son gobiernos, imagínense, son miembros de los gobiernos. Es un patrón si tiene mejor finca, pero los cuadrillas ahí va. ¿Sí? Eso es lo que hice ese tiempo, no nos vale nada la gente. ¿Sí? Eso es lo que lo vi ese tiempo. ¿Sí? Así se quedó el problema, no era el sueldo que gana mucha gente antes. ¿Sí? No gana mucho. ¿Sí? Es poquito y también por las pobrezas fue una de las cosas ahí. A ver,
buscando problemas con los patrones. Eso es lo que yo cansé de ver. Con algunos amigos pues consiguió contacto en alguna finca de Carchá con don Heriberto de la Cruz, de ahí de Chipatí. Todavía existe esa finca Chipatí. Ajá. Ahí llegamos a dar como encargado él también de la finca y del ganado, pero la misma suerte, el señor no pagaba. Ajá, le ofreció 10 centavos por jornal. No le pagaba cuando él pedía su pago a cada fin de semana, su regañada y alegatas, y nunca de buena manera, era solo de regañadas a él. Y nosotros éramos pequeños todavía, no estábamos estudiando en la escuela porque no estábamos en un lugar fijo, estable. Entonces ya de ahí nos vimos obligados de salir al ver que no paga el patrón. Volvimos a salir, nos venimos en una finca que fue de los alemanes, en la finca Chinasayuk, que después fue cooperativa. Ahí venimos, habían unos mis tíos a posar temporalmente. Se fue calmando la situación, pero ya más aquí arriba con la CPR, ahí están ellos. Pero como digo, pues el tiempo fue duro, pues casi todo es el tiempo de conflicto, desde que empezó así del 70 ahí hasta llegó del 87, 88. Allí, pero allí ya, digamos que ya no, en el 85 ya casi ya no hay gente, digamos, en sus casas. Hay gente pues, pero ya son CPR, están en la montaña. Ya así vivían y todo. Y ya después, cuando se fueron ya todos a México, ahí quedó ya, no hay nada, ya solo la CPR estaba así defendiéndose. Mi originaria era de Huehuetenango y estaba acá. Pero de luego que mis padres y mis madres que bajaron en Ixcán, entonces el municipio donde nos sentaron fue en el barrio de Ixcán Grande. Entonces el movimiento que hubo yo tenía en el año 80, entonces empezó la ofensiva de la guerra, del conflicto armado. Entonces en ese tiempo, entonces ya hasta cuando la gente empezaron saliendo y hacer una refugio en México, entonces fueron a vivir. Entonces muchas familias que quedaron aquí en Guatemala, abajo de la montaña, y también cuando la gente fueron para México, y la mitad quedaron ahí resistiendo pues en la montaña. Y la mayor parte que se marcharon para México fueron retornados a México para buscar cómo vivirse y cómo sostener su familia en otros países mexicanos. Entonces en ese tiempo, cuando la guerra empezó, y muchas hermanas, muchas mujeres y hombres se quedaron masacrados por parte del ejército, quemaron las casas, cuando empezó lo quemaron las casas y quemaron muchas, y también muchos niños se murieron en ese tiempo, se quedaron mujeres ahí muertas, y yo era pequeña, entonces yo vi varias mujeres y niñas que se murieron, y principalmente mis padres quedó muerto en este tiempo. Entonces, y también no solo eso, también fue varias familias y varias niñas que se murieron, y mujeres también, muchachas que se murieron. Y yo miré yo pues cuando empezó este tiempo de conflicto armado. Entonces es muy triste de recordar, porque es muy breve y muy recordada de todo, porque muchas mujeres que se fueron y niños cargando maletas para ir a refugiarse en México para buscar la vida de cada familia, entonces se juntaron. Entonces ese tiempo fue revuelta, y cajobales y mamas y todos se juntaron otros idiomas. Cuando estuve en Nimlajacoc, estuve en el movimiento de Acción Católica y el movimiento del CUC en 1979. Ya en 1980, como el 79, había encontrado ya
ya tenía con el CUC desde el 78, el 79, ya en 1980 pues fue cuando las comunidades empezó ya el ejército a perseguir y a los líderes comunitarios, a los catequistas, los religiosos, guitarristas, todos los que tenían en lista de las comunidades ya en la zona militar. Solo en las costas iba yo a trabajar, pero ya después, entonces fue que cuando bajó mi papá en Ixcán, entonces nos trajo allí de Ixcán. Ya al estar en Ixcán, entonces llegaron los compañeros pues a hablar con mi papá para que integramos en las filas del EGP, o sea, de la URNG. Entonces ya de ahí él pues aceptó. Entonces ya nosotros como somos, yo tenía 15 años y otro mi hermano tenía 14 y otros tenía 17. Entonces nos decidimos los tres, mejor vamos a ir a luchar, porque ellos cuando llegaron decían pues que ustedes sufrieron, fueron en la costa y ahora ya tienen un poco de tierra aquí, ya viven bien ahora, pero ahora lo que hacen ahora que hay discriminación, hay explotación, porque no hay libertad así de ustedes. Entonces ahora luchemos ahora. Mira, la tierra ya lograron, pero algún día un finquero va a venir, va a quitar la tierra. Entonces ahora hay que luchar. Entonces nosotros nos tiramos así para alzar, o sea, en la montaña, pues. Nos fuimos los tres hermanos, fuimos en la montaña. Y ahí estuvimos luchando. Después se fue otro mi hermano, somos 4. Desde en el 78, al final de 78, cuando me alcé, y estuve en el 79, 80, ¿sí? 81, 82, hasta en el 86, cuando dejé. Pero es como digo, yo estuve organizando a la gente. Nosotros estuvimos orientando a la gente cómo va a defender su vida. Y fuimos a sacar gente así entre medio de los soldados. Ahí habían grupos de soldados, sí, habían grupos así. Nosotros entrábamos así a sacar. Sacamos ahí en Malacatancita y sacamos para Mayalán, hasta en la frontera. La gente nos fuimos a sacar 1,500 personas. Entonces, larga como caminaban desde aquí a Nimlajacoc, así caminaban el surco de personas, digamos, el columna de la gente. Entonces iban unos 3 de vanguardia, dice, y ya en medio estaban los otros grupos ahí que van controlando, que pasan la mitad de la gente, y ya otros, nosotros íbamos de retaguardia, dependiendo de la gente, si hay algo bien, pues hay que defender. Y ya de ahí entonces sacamos la gente desde Santa Agustina y para llevarlos, está muy lejos porque son 2 horas de camino. Entonces llevamos la gente, pero resultó que solo la mitad de la gente, ahí nos hicieron la mitad en un río que le dicen río pescado. Entonces hay una hamaca que pasa encima, va al camino para Cuarto Pueblo, para Pueblo Nuevo, y luego que va otro camino para Escantabal. Entonces ahí salimos, como está limpia la brecha. Entonces cuando miró el que había quedado así, digamos, el que había quedado conteniendo, si no hay bien y no hay. Entonces cuando él miró, allí venían los soldados ya brincando, y está mirando la gente que están cruzando así el camino. Entonces luego miraron, si se levantaron y dijeron, miren compañeros, háganse de la mitad, los que ya se fueron, y los que están, regresan para arriba. Y casa está cerca. Cuando llegó la noticia que nosotros, miren compañeros, pues apuros, estamos nosotros en un bajada así, un barranco, que hay que subir, y la gente se nos amontonaron encima. Ya vienen los soldados. Bueno, nosotros como ya estamos practicados un poco en todo lo que hicimos, como dicen, pues hay que romper rumba. Entonces nos fuimos ahí solo nosotros. Pero cuando vimos atrás, ahí van toda la población atrás de nosotros. Donde vamos, ahí van ellos. No, compañeros, no se pegan atrás de nosotros, mejor busquen ustedes sus caminos. No, si nos morimos, ustedes se mueren también con nosotros, pues vamos y nos fuimos. Que si no eres cerca, eres lejos. Pero ya la gente, como cada grupo tiene su responsable. Entonces ya el grupo se lo llevó su grupo a un lado, el otro lado, el otro lado. Y ya un grupo se fueron con nosotros y nos llegamos ahí.
Ya nosotros llegando en el borde ahí cuando oímos pues, ahí están las bombas ahí. Un compañero nomás ahí que estaba defendiendo, llevaba su pap, era un pap, llevaba él. Ahí estaba tirando, él ahí estaba defendiendo. Dice, cuando él miraba que, como es que camino baja así y otro lado, cuando él miraba que venía un soldado, lo tiraba, él caía. Y los otros regresaban mientras la gente se iba. Bueno, todos sus maletes quedó amontonada porque no podían llevar. Entonces ya después, y como casa así como ahora, pues hay celular, puedes tocar ahí, no hay nada de ese tiempo. Si te morís, pues nadie te va a saber. En cambio ahorita hay celular, pues ahí tal me pasó, y luego sabe tu familia, en cambio es nada. Entonces ya nosotros pues nos quedamos en un borde esperando, oímos. Ya como a las 6 de la tarde venía el helicóptero ahí a recoger los muertos, los soldados que ya se habían muerto. Pero nosotros nunca pensamos. Lo que pensábamos en ese momento, seguro que es la gente ya se murieron. Pero habían granadas tiradas, vino el helicóptero y cayó, que si eran los soldados que se habían muerto, los llevaron. Y ya en el 78 estaba organizado en el CUC para ocupación de tierras. Ajá, y fue ahí donde ampliamos más nuestros conocimientos en cuanto a tierras. Llegamos a contar con el título de la finca de Nimlajacoc, que no era de una cooperativa, y lo logramos retroceder a los que supuestamente decían ser dueños. Y estos, y los comisionados y los caporales se quejaron de nosotros en la zona militar, en que nosotros éramos guerrilleros porque estábamos ocupando la tierra. Empezó entonces la persecución. Ya en el finales del 79 me vi obligado a buscar refugio en la montaña porque ya no se podía vivir, ya nuestra comunidad pues estaba organizada, pero yo no podía estar ya en la comunidad porque los hijos de los comisionados pues siempre cuando predicábamos en la iglesia ellos tomaban lista de quienes predicaban, quienes hablaban, tenían todo en lista, y en la zona militar ya tenían nuestros nombres, lo sabíamos bien. Entonces fue donde nosotros encontramos contacto con el movimiento revolucionario en 1980. Ajá, aunque el conflicto armado no fue del 80, no, que empezó en 1960 el movimiento revolucionario. Pero nuestros contactos directos fueron a finales del 79, y el 80 pues ya fue donde empezamos a ver, pero me tuve que alzar obligadamente para evitar que no me secuestren, no me asesinen. Junto a los demás catequistas y guitarristas, nos vimos obligados de alzarnos en las montañas, ya teniendo contacto con el movimiento revolucionario. Empezaron entonces a llegar los compañeros que habían de Huehuetenango, de Quiché, de la costa, a dar charlas en las casas. Y fue que nos llegó el mensaje, porque nosotros estábamos en la lucha por la tierra, y todo lo que nos decían era verdad: la explotación, la injusticia, la desigualdad, el maltrato. Todo eso nos llegaba porque ya lo vivimos con nuestra familia, ya lo miramos, nuestros ojos lo miran a las comunidades, el trato que le dan los finqueros, los empleados del Estado, los malos tratos, falta la educación, falta la salud, falta carreteras, la vivienda, un sinfín de cosas que no había en las comunidades. Por lo menos solo había una escuela para unas 3,000 personas, y esa escuela se encontraba ubicada en una finca de un comisionado militar en ese entonces, y eso no podía la gente llegar a estudiar por la distancia, que estaba muy lejos, muy retirado de las comunidades donde estaba la escuela. Entonces así fue en que nosotros, todo de 1980 que ingresé a las filas del movimiento revolucionario hasta 1989, estuve en la montaña alzado. Y en esta zona pues estuve yo trabajando en el movimiento revolucionario, y vi todas las masacres que hizo el ejército en toda esta zona. Hay como 914 registradas en las lápidas de Nimlajacoc, en esa cruz que está muy en alto, donde hacen ceremonia ahora. Era un lugar donde llegó a acampar unas familias, como unas 60 familias, y de esas 60 familias masacraron como
14 personas ahí donde está esa cruz. En una tarde que llegaron ellos a acampar ahí, los detectó el ejército y los llegó a atacar como que si fueran combatientes, pero no eran combatientes, eran población civil, mujeres, ancianos, niños, que llegó el ejército a atacar en esa tarde. Y por eso esa cruz, como un recuerdo, lo pusieron en el mero bordo, ubicándolo ahí por un belga que está en Cobán, con el apoyo, creo yo, de don Alfonso Huet, que trabajó en Pastoral Social, y de Bélgica. Tuvieron un proyecto de apoyo a la gente, hicieron esa cruz en el bordo para recordar los nombres de todos esos que aparecen en la memoria histórica. Y tal vez hay muchos que no aparecen porque no quisieron dar por temor a represalias o a secuestro, porque pensaron que la misma situación les venía encima. A los asesinatos sí aclaraban de sus familiares dónde fueron asesinados, quién los fueron a asesinar, ¿verdad? Entonces así fue la situación en toda esta zona. Todas las comunidades se metieron a los montes y los que no se metieron se concentraron en grupos con el ejército y vinieron los destacamentos militares donde concentraron a muchas familias. Por lo menos aquí en San Marcos hicieron como una aldea modelo en Finca San Isidro, donde está Primavera del Ixcán ahora, en Zetún, en Salacuín, en Las Conchas, en Canguinic, la finca del licenciado Polanco. Ahí pusieron destacamento militar, ahí estaba el ejército. Y nosotros en el movimiento revolucionario que estábamos, pues teníamos que estar ahí como dijera yo, en hostigamientos, porque cuando nos perseguía a la población civil el ejército, nosotros también respondíamos al ejército. Venían aviones, pues de todos modos había que dispararle, ¿verdad? Cuando se podía, porque no estábamos preparados suficientemente como para derribar aviones, porque la fuerza militar que teníamos era un poco baja, pero sí, y aprendimos a combatir, nos entrenamos, aprendimos todas las tácticas de los vietnamitas por la necesidad de nuestra autodefensa, de sobrevivir en el combate y de defender a nuestra población civil, porque estábamos a la par, organizando y orientando cómo la gente no lo hubiera exterminado el ejército. Y por eso hay gente que sobrevivieron, como 3,000 familias todavía, de todas las que salieron a las montañas, porque estaban organizadas en la producción, en la alfabetización bajo el monte. Y también en las medicinas naturales buscamos a los ancianos que eran curanderos para capacitar a las comadronas, a los curanderos, para que le dieran medicina a los que se enfermaban, porque muchos se enfermaban, los niños. También el gobierno lanzó bombas napal, lanzó bombas venenosas en los ríos, en el río Copalá, y hubieron muchos niños se murieron. Ya después que ya están de México, pues ya se fueron. Después venimos a traer otras, que sacamos toda la gente. Solo vamos a llegar en la frontera y ya la gente les tocó así ir caminando hasta encontrar sus refugios allí. Entonces ese nuestro trabajo fue ese día, sí fue duro, y como el conflicto pues empezó, pues es como ya dijeron, es por la tierra, por la discriminación, por la explotación, porque cuando iban la gente en la costa, pues como ya contaron los compañeros, pues yo también lo vi, iba yo a trabajar en la costa, nos llevaban como un ganado, pero nosotros somos niños como ayudantes, vamos, nos metían abajo la banca, toda la gente sentada encima uno, no puedes ir sentada así a la par, entonces juntos íbamos con toda la maleta. Entonces, eso pues fue la raíz de la guerra que empezó, del conflicto armado empezó. No solo es nomás, sino que es no hay respeto por la tierra y no hay así libertad de expresión, no hay libertad de trabajo bien, porque allí los finqueros, ellos mandaban. Hermano y hermana, nacimos en este lugar. Este pueblo prometió bienestar, además esperanza de vida para compartirla, pero eso se está terminando porque nos la están robando. Hermanos, que sabes que te están robando el aire.
Con